Hola, en este video les voy a explicar el funcionamiento y cómo está compuesto un comparador de voltaje. Primero que nada, un comparador de voltaje es un circuito no lineal que, como su nombre lo indica, sirve para comparar, en este caso, dos voltajes y determinar cuál es mayor y cuál es menor. Para hacer esa comparación, yo utilicé esta relación que dice que si el voltaje 1 es mayor al voltaje 2, entonces va a ser A, que en este caso A equivale a 9 volts, que es lo de mi fuente de alimentación. Y en otro caso, si el voltaje 1 es menor al voltaje 2, entonces va a ser B, que en este caso B equivale a 0 volts. Mi circuito está compuesto, aquí tengo un indicador. Este me dice si mi protoboard está alimentada. Lo conecté con una resistencia a su pin positivo y con un puente a tierra. Entonces aquí está indicando que mi protoboard tiene alimentación. Luego también utilicé un amplificador operacional LM741, que es el que me va a ayudar a hacer la comparación del voltaje. Sus conexiones son: en el pin número 7 lo conecté al positivo de mi protoboard, pues ya que ese es el voltaje positivo. Y el pin número 6 lo conecté al positivo de LED, pues ya que esa es mi salida. Y el negativo de LED, mediante una resistencia, lo conecté a tierra. El pin número 3 y número 2 son mis voltaje 1 y mi voltaje 2. Y el pin número 4 lo conecté a tierra, pues ya que ese es el voltaje negativo. Para eso también utilicé dos divisores de voltaje. Utilicé esta fórmula que dice que el voltaje 1 es igual a la resistencia 2 entre la resistencia 2 más la resistencia 1 por el valor de mi fuente de alimentación, que en este caso son 9 voltios. El voltaje 1, aquí lo saqué, hice la operación y me salió que el voltaje 1 es igual a 8.9 volts. El voltaje 2, también con otro divisor de voltaje, que son dos resistencias del mismo valor, y el voltaje 2 es 4.5. Ahorita vamos a hacer las pruebas para ver que esta regla se cumpla. En el primer caso, aquí tengo que mi voltaje 1 es 4.5. Vamos a hacer la conexión. 4.5, el voltaje 1 indica este cable, este es el voltaje 1. Y este va a ir conectado a mi voltaje de 4.5, que en este caso es este divisor. Voy a hacer la conexión. Aquí está. Y el voltaje 2 es 8.9 volts. Sería mi otro divisor de voltaje. Se conecta. Vemos que se apagó el LED. El LED se apagó porque, como acá ya lo indiqué anteriormente, el voltaje 1 es menor que el voltaje 2, por lo tanto va a ser 0 voltios y esto se puede comprobar porque el LED se apagó. Entonces aquí está, el voltaje 1 es menor que el voltaje 2, entonces es B, es 0. Ahora vamos a hacer la siguiente prueba, que el voltaje 1 va a valer 8.9. Vamos a conectarlo a 8.9. Voltaje 1 a 8.9, que es el segundo divisor. Y el voltaje 2 a 4.5. Vemos que nuestro LED está encendido, lo cual indica que mi voltaje es de 9 volts. Como acá la relación que tenemos, el voltaje 1 es mayor que el voltaje 2, entonces es A, que A equivale a 9 volts. Aquí está.
9 volts. Entonces ya con esta demostración se queda determinado lo que al inicio les mencioné sobre la relación de los voltajes y la comparación del voltaje mediante un comparador de voltaje. Pues bien, esto sería todo. Muchas gracias.